La teoría que afirma que una civilización avanzada existió antes de la historia conocida. Imagina que mañana un equipo de arqueólogos hace un descubrimiento imposible. Bajo varios metros de sedimento aparece una ciudad. No tiene 5.000 años, ni 10.000, tiene más de 20.000. Hay enormes construcciones de piedra, canales, templos, calles perfectamente trazadas. Todo pertenece a una época en la que, según la historia que conocemos, los seres humanos todavía vivían en pequeños grupos de cazadores y recolectores. Si eso ocurriera, todos los libros de historia tendrían que reescribirse, y aunque suene como el comienzo de una película, hay personas que creen que algo parecido pudo haber existido. Una civilización olvidada, mucho más antigua que Egipto, más antigua que Mesopotamia, incluso más antigua que cualquier civilización conocida. La pregunta es, ¿qué tan posible es? Durante casi todo el siglo XX, la historia de la humanidad parecía bastante clara. Primero, los seres humanos sobrevivían cazando animales y recolectando plantas. Después, aprendieron a cultivar la tierra. Gracias a la agricultura, dejaron de ser nómadas, comenzaron a construir aldeas. Luego aparecieron las primeras ciudades y finalmente nacieron las grandes civilizaciones. Era una historia lógica, simple y respaldada por la evidencia arqueológica disponible en ese momento, pero entonces comenzaron a aparecer descubrimientos que no encajaban del todo con esa cronología, no porque demostraran que estaba equivocada, sino porque mostraban que el pasado era mucho más complejo de lo que imaginábamos. Uno de esos descubrimientos ocurrió en el sureste de Turquía, un lugar llamado Göbekli Tepe. Cuando los arqueólogos empezaron a excavar, pensaban que encontrarían un asentamiento más, pero lo que apareció debajo de la tierra dejó sin palabras a la comunidad científica. Enormes pilares de piedra, algunos de más de 5 metros de altura, tallados con figuras de animales, colocados con una precisión sorprendente. Lo más increíble era su antigüedad. Más de 11.000 años, eso significa que fue construido antes de Stonehenge, muchísimo antes que las pirámides de Egipto, y, según la teoría aceptada durante décadas, antes incluso de que existieran comunidades agrícolas organizadas. De repente, la pregunta ya no era quién construyó Göbekli Tepe, la verdadera pregunta era, ¿cómo pudieron hacerlo? Mover bloques de varias toneladas no es sencillo. Hoy utilizaríamos grúas, camiones, maquinaria pesada. Ellos no tenían nada de eso, solo herramientas de piedra, cuerdas y trabajo humano. Eso obligó a los investigadores a replantearse algunas ideas. Quizá los cazadores-recolectores estaban mucho mejor organizados de lo que siempre pensamos. Quizá podían coordinar a cientos de personas. Quizá eran capaces de planificar grandes proyectos. Ese descubrimiento no probaba la existencia de una civilización perdida, pero sí demostraba algo importante. Nuestros antepasados eran mucho más sofisticados de lo que imaginábamos, y ahí fue donde comenzó una teoría mucho más ambiciosa. Algunos investigadores independientes, escritores y divulgadores plantearon una posibilidad fascinante. ¿Y si Göbekli Tepe no fuera el comienzo de algo? ¿Y si fuera el último recuerdo de una civilización mucho más antigua? Según esta idea, antes del final de la última edad de hielo, existió una sociedad muy avanzada para su época, no necesariamente con computadoras ni electricidad, pero sí con conocimientos de arquitectura, astronomía, navegación y organización social. Después ocurrió una gran catástrofe. El clima cambió, los glaciares comenzaron a derretirse, el nivel del mar subió más de 100 metros, y muchas de las regiones costeras donde esa civilización habría vivido quedaron completamente inundadas. Si eso fuera cierto, gran parte de sus ciudades estarían hoy bajo el océano, y esa idea es tan intrigante como difícil de demostrar. Aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque el final de la última glaciación sí ocurrió, y fue uno de los cambios climáticos más drásticos que ha vivido nuestro planeta en apenas unos miles de años. El hielo retrocedió, el nivel del mar aumentó enormemente, regiones enteras desaparecieron bajo el agua, lugares donde antes caminaban personas, hoy están cubiertos por decenas de metros de océano. Eso no es una teoría, es un hecho. Entonces surge una pregunta completamente válida. Si muchas zonas habitables quedaron sumergidas, ¿cuántos asentamientos humanos también desaparecieron? La respuesta, simplemente no la conocemos, porque gran parte del fondo marino todavía no ha sido explorado. Y aquí aparece uno de los errores más comunes. Muchas personas piensan que si aún no hemos explorado todo el océano, entonces cualquier teoría podría ser cierta, pero la ciencia funciona de otra manera. No basta con que algo sea posible, hace falta evidencia, hace falta encontrar herramientas, restos humanos, escritura, objetos, tecnología. Hasta ahora, ninguno de esos elementos ha demostrado la existencia de una civilización avanzada anterior a las ya conocidas. Eso no significa que sea imposible, solo significa que, por ahora, no tenemos pruebas suficientes.
Sin embargo, sí existen misterios que alimentan estas teorías. Las pirámides, las ciudades megalíticas, los templos alineados con las estrellas, los relatos sobre enormes inundaciones presentes en culturas de todo el mundo. Algunos creen que todas esas piezas forman parte de un mismo rompecabezas, otros piensan que son coincidencias, o que cada civilización llegó por separado a soluciones similares, y esa diferencia de interpretación es precisamente lo que mantiene vivo el debate. Lo curioso es que la historia ya nos ha sorprendido antes. Hace apenas unas décadas, nadie imaginaba que Göbekli Tepe existiera. Tampoco imaginábamos muchas otras ciudades antiguas que hoy conocemos. Cada año aparecen nuevos descubrimientos, nuevas tumbas, nuevos templos, nuevos asentamientos, y cada uno añade una pieza más al enorme rompecabezas del pasado. Eso significa que nuestra historia todavía está incompleta, pero incompleta no significa equivocada, significa que aún seguimos aprendiendo. Entonces, ¿existió realmente una civilización avanzada antes de la historia conocida? La respuesta más honesta sigue siendo la misma. No lo sabemos. La evidencia actual respalda que las primeras grandes civilizaciones surgieron después del final de la última edad de hielo. La teoría de una civilización perdida anterior es una hipótesis fascinante, capaz de despertar la imaginación de millones de personas, pero todavía no ha sido demostrada, y quizá eso sea lo más apasionante de todo, porque bajo cada capa de tierra, bajo cada desierto y bajo millones de kilómetros cuadrados de océano, podría encontrarse el próximo gran descubrimiento, uno que confirme lo que siempre creímos o uno que cambie para siempre la historia de la humanidad.